Buenos días. Hoy nos toca Proverbios 18 y yo lo he titulado Amigo fiel y leal. Dice así: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Hacer el mal resulta en la vergüenza y la conducta escandalosa trae desprecio. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. No es correcto absolver al culpable o negarle la justicia al inocente. Con sus palabras, los necios se meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Los rumores son como deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla alta y segura. La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios 18, del 1 al 24. Bueno, a lo largo del libro de Proverbios hay temas que salen una y otra vez. El rey Salomón tenía, como hablamos ayer, un gran interés en que quienes lo estaban escuchando se quedaran con unos cuantos principios morales y espirituales muy claros. Y por eso insistía tanto en temas como el peligro de tomar decisiones precipitadas, de hablar demasiado, de escoger un camino torcido en la vida, en la desobediencia a los padres, en la educación de los hijos, en la importancia de ser sabios, prudentes, educados, respetuosos con los mayores y buscadores de la sabiduría, siempre dentro del temor de Dios, y el amor a Dios como meta a alcanzar por la persona que quiere ser realmente sabia. Creo que de forma muy resumida he enumerado algunos de los temas que más sobresalen, a mi juicio, en este libro, que recoge más de 3.000 sentencias de Salomón. Bueno, en este capítulo concretamente, no en este libro. Sobre todas las áreas de la vida que te puedas imaginar. Claro que me dejo atrás cientos de temas que también son tratados en estos capítulos y otros tantos cientos de versículos que muchos conocemos de memoria después de años de leer la Biblia. Este capítulo 18 lo veo como una clara amonestación a seguir una vida recta y apartarse de muchos peligros. Es como si Salomón quisiera hacer un repaso de lo mucho que ya ha enseñado a sus hijos y le vuelva a recordar asuntos importantes para que le queden grabados en las mentes de los más jóvenes de la familia. Me he puesto a hacer una lista de afirmaciones positivas y otra de negativas de este capítulo y mi sorpresa es que casi hay el doble de cosas negativas que de positivas. Y como buen padre, Salomón sentía la necesidad de advertirles a sus hijos de los muchos peligros a los que se iban a enfrentar. Vamos a ver algunas enseñanzas que destacan en Proverbios 18. Hay bastantes advertencias que a lo largo de los versículos tienen que ver con la lengua, como por ejemplo, los que hablan mucho se meten en pleitos constantes, las palabras dichas te pueden atrapar,
Hay personas que se pierden por la boca, como dice el refrán, ¿verdad? Por la boca muere el pez, decimos ahora, que quiere decir tú mismo has caído en tu trampa. Escuchar rumores sobre otros crea una seria adicción, de tal modo que el murmurador es también quien pone la oreja para escuchar lo que dicen de otros, y al final se convierten también ellos no solo en oidores, sino también en transmisores de esos rumores, o sea, murmuradores. Se necesita aprender a escuchar al otro antes que contestar. También un tema relacionado con la lengua. O los charlatanes se convierten en esclavos de sus propias palabras y a ellos les tocará cosechar las consecuencias de lo que hayan dicho y enfrentar los problemas que hayan ocasionado con sus palabras fuera de lugar. La soberbia y altivez del rico le hace llegar hasta a insultar a los demás, incluidos a veces sus propios empleados. Las disputas separan aún a los grandes amigos. Hay veces que las ofensas han sido tan fuertes que ya no hay posibilidad de restaurar las relaciones de amistad, por profundas que hayan sido durante años y años. La arrogancia y la soberbia y la altivez trae destrucción, tanto de familias o de amistades por muchos años. Tanto de familias como de amistades por muchos años. También veo otra serie de advertencias que tienen que ver un poco más con la conducta y el carácter personal. Y aquí hay amonestaciones a no caer en malas conductas y a no meterse en problemas. Por ejemplo, cuidado con las amistades que te buscas, porque algunas pueden resultar totalmente destructivas, pueden arrastrarte al mal camino y con el tiempo sufrirás por haber tenido estas personas en tu vida. La pereza destruye casas enteras. El mal ejemplo dado a los hijos o a veces visto en los padres hace a menudo que se repitan malas conductas heredadas de generaciones anteriores. Las personas con poco entendimiento buscan oponerse a los demás, destacando como sea. Para eso, si necesitan ser autoritarios y dictadores, lo harán, con tal de vencer sus propios complejos para salirse con la suya, como dice el versículo 2. Las personas poco amistosas solo se preocupan por sí mismas. Yo diría egoístas también, en el versículo 1 lo tenemos. Las personas poco amistosas solo se preocupan por sí mismas y pueden resultar tan egoístas que hasta se oponen al sentido común, dice Salomón, quedando en evidencia sus complejos y sus malas formas. Qué ridiculez es oponerse al sentido común. Relacionado con la lengua también, si haces daño a otras personas o te metes en escándalos de cualquier tipo, las consecuencias te harán pasar por vergüenza o por el desprecio de tus familiares o de tus amigos. Recordemos la ley de la siembra y la cosecha. Si siembras vientos, recogerás tempestades, dice el viejo refrán. Hay muchos proverbios también sobre el orgullo y los orgullosos. Algunos van bien unidos a las riquezas, van también unidos a las riquezas. Veamos algún ejemplo. Los ricos viven confiados en sus riquezas. Tener más posesiones que el resto les hace sentirse seguros de que pueden enfrentar todos los problemas de la vida con su dinero. Su dinero les hace vivir confiados como en un castillo. Los ricos y orgullosos se sienten autosuficientes, se aíslan porque las riquezas les hacen creer que no necesitan a nadie, ni a la Iglesia y ni siquiera a Dios. Hay otra serie de proverbios que algunos se han repetido también en capítulos anteriores, igual que estos otros, que tienen que ver, por ejemplo, con la justicia. Veamos alguno. Es inmoral dar la solución a personas que se sabe que son culpables. No me negaréis que no es un tema de rabiosa actualidad en todos los telediarios estos últimos meses y mucho más esta semana, ¿verdad? El castigo es necesario para educar, para aprender, para corregir conductas. La Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Por eso necesita ser castigada la persona que roba, que mata, que extorsiona, que estafa, que calumnia, que engaña, etcétera, etcétera, como recogen las leyes, ¿verdad? Y es inmoral no hacer justicia al inocente, cuando el honor de algunas personas necesita ser restituido de forma pública y notoria. Por ejemplo, importantísimo que no se cometan acciones abusivas con los inocentes, porque Dios está de su lado. Y por último, quiero fijarme en proverbios que remarcan cosas mucho más positivas y agradables a nuestros oídos. Las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio
como un arroyo burbujeante. Qué bonita comparación, ¿verdad? El agua de manantiales profundos es mucho más fresquita que el de manantiales superficiales. Pueden calmar la sed de otros estas palabras que salen de nuestra boca, estas palabras frescas. En el versículo 10, hablando de cosas más positivas, en este capítulo nos dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a él y quedan a salvo. El versículo 10. Cada ser humano necesita sentirse amado, necesita ser aceptado, necesita sentir seguridad, necesita tener sentido de pertenencia, entre otras cosas, ¿verdad? Y cada persona busca satisfacer esas necesidades de diferentes formas. Quien busca su refugio firme en Dios encontrará también paz, descanso espiritual, perdón y gozo en medio de dificultades. En el nombre de Dios hallamos seguridad, aceptación sin reservas, aliento y fuerza para vivir. Y al igual que en las antiguas ciudades de refugio, podemos hallar salvación y perdón. La virtud de la humildad precede al honor. Como Jesús mismo dijo, el que se humilla será enaltecido. El proceso comienza por la humildad como el primer paso necesario antes de alcanzar el éxito. La persona que la Biblia llama sabia o inteligente es una persona flexible, no intransigente. Las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Dice el versículo 15, las personas inteligentes están siempre dispuestos a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Perdón que lo copió doble. Alguien sabio es alguien con humildad, reconoce que no lo sabe todo y que está dispuesto a aprender, y con humildad sigue buscando sabiduría porque reconoce que le falta aún mucho por aprender en la vida, y por eso su actitud es de humildad, es de conciliación, nada terco ni deseoso, o la persona deseosa de imponer su voluntad a los demás. Entre otras cosas, el sabio también ha aprendido que, como dice el verso 17, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. El sabio ha aprendido a escuchar con paciencia y mucha atención, porque antes de dictar sentencia o antes de sacar conclusiones, necesita asegurarse que para dar una opinión que sea justa y equilibrada, siempre tiene que escuchar las dos partes. Después de haber oído a todos, saca las conclusiones y no antes, escuchando una sola versión de la historia. Tirar una moneda puede acabar con la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes, dice el versículo 18. Hay veces que las decisiones a tomar son demasiado complicadas y la razón puede estar bastante de cada parte. En esas circunstancias no queda más remedio que buscar un camino alternativo, como podría ser el echar las suertes, o echar una moneda al aire, ¿verdad? Como se hace a veces, o los niños, o juegos y cosas así en España, para echar a suertes, para intentar solucionar un problema que se alarga en el tiempo y para el que no se encuentra solución. Así también consultaban en la antigüedad al Señor, ¿verdad? Por medio de monedas. Versículo 20. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Los sabios consejos, aquellos que traen paz al corazón en tiempos de angustia, traen tanta satisfacción a nuestro espíritu y emociones como puede un buen banquete satisfacer a nuestro cuerpo. Versículo 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. No es bueno que el hombre esté solo, pensó el Señor después de crear a Adán. Por eso Dios le trajo compañía, dándole a Eva, su mujer, como un tesoro, pero también como un favor, como un gran regalo y como una gran bendición especial de Dios para él, para poder combatir la soledad y dar propósito a la vida, encontrando en la compañía del otro la ayuda idónea que Dios planificó para nosotros y para llenar la tierra de vida.
De ahí la enorme necesidad de cuidar aquello tan especial que Dios personalmente nos regala hasta el fin de nuestros días. Si tienes a alguien único, especial en tu vida, alguien que te complementa, puedes estar seguro de que es un regalo de Dios. Agradezcamos por esas personas que forman parte de nuestro círculo más íntimo y personal. Los ataques al matrimonio, a la idea que Dios estableció desde la eternidad, van en aumento día a día. Solo si entendemos que nuestro cónyuge forma parte del plan de Dios, único y especial para mí, único para mi vida, lucharé por conservar ese tesoro que Dios me dio. Y termina este capítulo 18 con este verso: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Si tener un cónyuge, una hermosa familia, aún te parece un poco regalo de parte de Dios, cuida de esos o ese amigo que Dios además te permite tener. Esa persona que te acompaña en el camino, que ríe contigo, que disfruta o llora a tu lado, que se alegra de tus logros, que no está envidioso, que está tanto en momentos dulces o amargos de tu vida. Cuida de ese amigo que es tan fiel y tan leal que a veces es más importante y más leal aún que un propio hermano de tu misma sangre. Y ese amigo más unido que un hermano, como traduce la Reina Valera del 60, Dios lo puso ahí a tu lado porque también él o ella forman parte del buen plan de Dios para tu vida, para darte un abrazo o una palabra de ánimo, una palabra sanadora cuando el corazón sangre, especialmente si no tienes a tu familia cerca. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios a través de amigos? Ponte a pensar un momentito, ¿cuántos amigos verdaderos tienes? ¿Con cuántos que sean fieles y leales puedo contar en mi vida? 1, 3, 2, sean los que sean, ora por ellos y bendícelos. Amigos, para pasarlo bien puedes tener muchos, pero verdaderos amigos que no te abandonen o te traicionen o estén a tu lado en momentos de dolor solo serán algunos, muchos menos. Yo agradezco al Señor de corazón por tantas bendiciones que Dios me ha traído por medio de preciosas amistades en los lugares donde he vivido. Muchas amistades que han estado en mi vida de paso, pero también algunas que vinieron a quedarse para el resto de mis días. Por medio de ellos me he sentido querida, abrazada, consolada y comprendida cuando mi familia la tenía tan lejos. Esos amigos fueron los brazos de Dios en la tierra para darme un abrazo fuerte y consolador cuando lo necesité. Dios se ocupó de ponerlos a mi lado. Termino con este mismo versículo que da título a la reflexión de hoy, pero en otra traducción, que es en la Palabra de Dios para Todos, la PDT. Y dice: se pasa bien compartiendo con los amigos, y un verdadero amigo es mejor que un hermano. Buen y bendecido día.